Muy buenas tardes. Comenzamos con nuestra clase número uno, entonces, ¿cierto? La clase de hoy vamos a ver introducción a números enteros y racionales. Ya hemos visto una bienvenida, una presentación del curso, pero directamente ahora nos vamos a matemática, matemática uno, matemática obligatoria, porque hay una matemática 2 que es parte de los selectivos, que esa matemática 2 lo necesitan dar los que quieran estudiar ingeniería, profesor de matemática, etcétera, etcétera. Pero esta matemática, lo que vamos a ver en este curso, en las clases que son los lunes y miércoles a las 6 de la tarde, es la que todos tienen que rendir obligatoriamente. ¿Y, ¿y por qué tenemos que rendir esta obligatoriamente? Porque son los contenidos bases. Los contenidos bases de séptimo a segundo medio. ¿Ya? Entonces no entra la materia directamente de tercero y cuarto medio, sino que entran ejercicios que son evaluados en alguna parte de la vida que va entre séptimo básico a segundo medio. ¿Cómo es la prueba? Está compuesta de 65 preguntas de selección múltiple, ¿cierto? Donde hay cuatro opciones, la A, la B, la C o la D, pero solo 60 son consideradas para el cálculo de puntaje. ¿Y qué pasa con las otras 5? Las otras 5 son de experimento, porque se van tratando de adelantar. El DEMRE, quien realiza estas pruebas, se trata de adelantar eh, estudiando estas 5 preguntas extra. Entonces, ¿ustedes van a saber cuáles son esas 5 preguntas? No las van a saber. Así que, en definitiva, tienen que prepararse para las 65 preguntas. ¿Y cuánto dura la prueba? 2 horas y 20 minutos. Por lo tanto, lo que vamos a aprender en estas clases, en el curso de matemática, va a ser responder rápidamente, ¿cierto? En el menor tiempo posible, pero de forma correcta. Em, la prueba está dividida en ejes temáticos o en cuatro grandes temas, ¿cierto? El tema números, bien, donde tenemos que estudiar eh, los números enteros y racionales, porcentaje, potencia y raíces. Ya suena simple, ya no es tanto, en verdad no es tanta materia. Este es el eje temático más básico, por eso se ve primero, y también uno de los que tiene menos contenido. Así que esto es importante porque si bien la cantidad de preguntas está repartida proporcionalmente, como es más simple, tiene que ser nuestra oportunidad como para poder subir harto puntaje contestando en este eje temático. ¿Bien? Álgebra y funciones pareciera mucho, pero tampoco es tanto. Tampoco es tanto porque yo diría que expresión algebraica es lo más básico de lo básico de álgebra. Entonces es conocer los productos notables, que me imagino que todos alguna vez en la vida han escuchado de los productos notables, ¿cierto? Del binomio al cuadrado, ¿cierto? De la suma por diferencia, bla, bla, bla. La proporcionalidad que se agregó hace poco, ya no estaba considerada como un gran tema o como una unidad dentro de álgebra y funciones, y ya después ecuaciones e inecuaciones con sistema de ecuaciones forma un gran tema. Tampoco es que esté muy dividido, ¿ya? Se necesita sí o sí ecuaciones para conocer sistemas de ecuaciones. Y después funciones, función lineal y afín, función cuadrática también es un gran tema. Tampoco es que haya que dividirlo mucho. Así que pareciera mucho, pero tampoco es tanto. Geometría tiene tres temas: figura geométrica, cuerpos geométricos y transformaciones isométricas. Y lo que pasa aquí es que se necesita harto conocimiento previo, ¿ya? Para avanzar bien en este eje temático de geometría. Entonces yo le aconsejo que por lo menos vayan viendo cuadros resúmenes de geometría, ¿cierto? Que de repente, o mapas conceptuales que de repente también nos van a ayudar a meternos de a poquitito. No necesariamente que vayan ejercitando, pero sí, por ejemplo, que lo que es un cuadrilátero, que lo que es los trapecios, vayan de a poquitito metiéndose en la geometría, porque para comprender bien y meterse de lleno a este eje temático se necesita mucho conocimiento previo, ¿ya? No basta simplemente con las clases, porque se necesita desarrollar la imaginación para poder aplicarlo a determinados ejercicios, ¿ya? Así que yo les recomiendo desde ya ir viendo cosas extras, ¿bien? Y este eje, el último, probabilidad y estadística,
el más vilipendiado, ¿cierto? El que más asusta, porque también el que menos se ve en el colegio. eh, pero es el eje que ha adquirido mayor importancia dentro de la PAES, ¿ya? A medida que avanzan los años, acuérdense que esto empezó con la prueba de aptitud académica, después la PSU, después la prueba de transición, ¿cierto? Hasta llegar a la PAES. eh, este eje es el que fue creciendo. ¿Por qué? Porque esta es la matemática de la modernidad, ¿ya? Es la matemática actual, es la matemática que nosotros aplicamos o vamos a aplicar en la vida cotidiana. Imagínense que todo es estadística. Me imagino también que han escuchado que las carreras mejor pagadas o las que tienen mejor puestos de trabajo son las relacionadas con la estadística y la matemática, porque todas las empresas necesitan hacer estudios estadísticos y probabilísticos para tener éxitos, por ejemplo, en su negocio o éxito en una política pública. Por ejemplo, si el Estado, a través del gobierno, quiere impulsar una política pública, por ejemplo, no sé, que los adultos estén cada vez más escolarizados, que terminen su cuarto medio, que todos los adultos terminen su cuarto medio, se necesita primero hacer un estudio estadístico para ello y después se lleva a cabo, después se pone plata, después se lleva a cabo los proyectos. Entonces, todo este eje ha adquirido tanta importancia que es uno de los que tiene mayor cantidad de preguntas, ¿ya? Donde las personas del DEMRE quieren que los alumnos contesten estas preguntas a través de el pensar, no a través de simplemente uno más uno es dos, no de forma concreta, sino que se dan vueltas tratando de que ustedes eh, concluyan cosas, bien, analicen cosas. Entonces, este eje se torna uno de los más complejos, ya se torna uno de los más difíciles, pero, como les digo, resulta ser muy entretenido porque es muy actual. Por lo tanto, si ustedes lo agarran desde un principio, y lo bueno, le vuelvo a insistir, que nosotros en el cronograma lo vemos en el primer semestre. No lo dejamos para el final, no lo dejamos para octubre, noviembre, sino que lo vemos en un principio, entonces van a tener todo el segundo semestre para estudiar bien este tema. ¿Bien? Entonces, importante. Yo diría que este es el eje temático más importante de la PAES de matemáticas. ¿Bien? Bien, hay cosas que ustedes deberían conocer, ya deberían empezar a conocer desde ya, que son los simbolismos que utiliza la matemática para que puedan entender mejor las preguntas, ¿cierto? No me voy a meter con esto del 1 al 6 porque lo vamos a ir viendo a paso, pero sí quizás con estos símbolos que ya empiezan a ser más habituales después de la quinta clase en adelante. Ya el menor que, menor igual, los vamos a ir viendo poco a poco, pero traten de aprenderse esta paginita que está aquí, ¿ya? El PowerPoint, yo se lo voy a dejar en la plataforma, lo van a poder descargar, pero necesito que esta página le den una vuelta, ¿ya? Para que se vayan acostumbrando a los símbolos, ¿bien? Sobre todo quien matemática nunca ha sido mucho su amigo, empecemos por aquí, ¿ya? Bien, eje números, comenzamos con eje números. Eje números, tenemos que partir de la base que todos los números que nosotros conocemos, todos los números, forman un gran universo de cosas. Forman un gran cúmulo de cosas, ¿ya? De forma de comunicarnos. Antes que todo, nosotros tenemos que comprender que la matemática es un idioma. Bien, yo siempre lo he querido transmitir de esta forma. Aprender matemáticas es como aprender cualquier idioma, ya sea inglés, francés, chino. Por supuesto que hay idiomas más complejos para el hispanohablante, ¿cierto? Por ejemplo, para el hispanohablante aprender chino es súper difícil. O para el hispanohablante aprender ruso también es difícil, porque tienen otro abecedario, ¿cierto? Pero para nosotros, los hispanohablantes, es más fácil aprender italiano.
¿cierto? Es más fácil aprender portugués porque tenemos palabras muy parecidas. La matemática, la particularidad que tiene es que es un idioma lógico. Es un idioma que no es que se le haga más fácil a uno o al otro por haber aprendido un idioma con antelación, sino que es un idioma tan lógico porque tiene pasos, tiene eslabones. Por lo tanto, el eslabón uno, si usted lo aprendió, puede pasar al eslabón 2. El eslabón 3, si usted aprendió el eslabón 2, puede pasar. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en esta preparación para la PAES es que si usted no cacha nada de matemática, no sabe nada de matemática, obviamente que va a tener que partir por los eslabones uno, 2, 3, 4. ¿Bien? Eso tiene que estar consciente de ello. No puede pretender aprender matemática de la misma forma que un alumno que le ha ido súper bien en su enseñanza media. Entonces, quien no sepa, se lo digo sinceramente, eh, con el preuniversitario, simplemente, en cualquiera sea el preuniversitario, no le va a bastar, ¿ya? Va a sonar un poco pesimista. Pero lo bueno es que el preuniversitario es una especie de guía, ¿bien? Entonces nosotros vamos a ir viendo, ya vimos el cronograma, clase uno, clase 2, clase 3, clase 4, etcétera, vamos a ir viendo contenidos, vamos a ir viendo ejercicios. Usted, en su proyecto personal, tiene que incorporar el estudio individual. Tiene que estudiar cosas antes de llegar a la clase. Porque imagínense que nosotros queremos condensar todo un idioma, todo un idioma matemático, ¿cierto? Hasta al nivel segundo medio, es decir, todo lo que se aprende hasta segundo medio, donde el cerebro también está formado por la matemática lógica, queremos meterlo en 8 meses. Entonces, tampoco podemos ser ilusos de que, yo me meto a un preuniversitario, sea cual sea, el más caro, el más barato, gratis, da lo mismo. Usted, si se mete al preuniversitario y no tiene un estudio personal, no le va a ir bien. Ya tenemos que partir de esa primicia. Y quien ya tiene un nivel matemático, ¿cierto? Ya tiene, por ejemplo, hasta segundo medio le iba perfecto en matemática, o por lo menos ya le iba bien, ¿cierto? Tenía buen promedio, ya por lo menos ahora le falta repasar, esto es como hablar, ¿cierto? A lo mejor ya sabe las reglas del inglés, ahora necesita hablar el inglés. Bueno, ahora necesita hablar la matemática. Pero quien no, vuelvo a insistirle, va a necesitar saberse las reglas matemáticas para empezar a hablar y se una a esta gran conversación, porque tampoco queremos dejarlo afuera, pero necesitamos que hagan un gran esfuerzo. Bien, dicho eso, todos los números que nosotros conocemos, ¿cierto? Todos los números que nosotros conocemos, ahí me está hablando alguien por el chat. Profe, usted o algún compañero que dé alguna cuenta de YouTube que enseñe así como usted dice, desde el comienzo. Yo voy a buscar, ¿ya? Voy a buscar alguna cuenta, ¿cierto? Que sirva como, como complemento a las clases que yo voy realizando, ¿ya? Eh, y que también se vaya adecuando, ¿cierto? A la materia PAES, ¿ya? Porque claro, Julio Profe es un profe creo que venezolano, ecuatoriano, no sé, pero de esos países, entonces claro, él enseña súper puntual un tema, pero no lo contextualiza en la PAES. Entonces te va a enseñar mínimo como múltiplo y ya, y te va a enseñar a calcularlo, pero la PAES nunca te lo va a preguntar como, ¿cuál es el mínimo como múltiplo entre 6, 12, 36? No te va a preguntar eso. Te va a hacer una pregunta, ¿cierto? Y donde tú vas a tener que aplicar eso, un problema matemático donde vas a tener que aplicar eso y ahí llegar al resultado. Entonces, tenemos que buscar cuentas, no que nos sirvan para cosas puntuales, que sí, de repente nos van a servir, pero también contextualizadas en la PAES. ¿Ya? Así que yo les voy a buscar una cuenta que sirva como complemento y se las mando. Bien, todos los números que nosotros conocemos forman un gran universo, ¿cierto?
una gran cúmulo de cosas. Y a estos números nosotros le llamamos los números reales. Bien, ¿por qué le pusieron los números reales? Ni idea y no interesa. De repente van a haber conceptos que no nos van a interesar sabernos porque no lo piden en la PAES. Recordemos que aquí estamos aprendiendo para la PAES. Bien, estamos aprendiendo para la PAES, no estamos aprendiendo para ser estadísticos, estamos aprendiendo para la PAES. Entonces, los números reales son todos. ¿Cuáles son todos? ¿Cuáles son todos los números que nosotros conocemos? El uno, el 2, el 5. También conocemos un medio, también conocemos un tercio, también conocemos 0,6, también con 0,7, también conocemos los negativos, menos 3,8, menos 2,2, y también conocemos las raíces, raíz de 3, raíz de 4. Y también conocemos algunos números especiales como el número ¿cierto? Y también conocemos algunos números que se le llaman los números complejos. Y esos números complejos no entran aquí porque están fuera de este universo y están acá afuera y no nos interesan a nosotros los números complejos. Nos interesan los números reales. Entonces, todos estos numeritos que yo acabo de decir los tenemos que ordenar dentro de nuestro universo real y vamos a dividir en dos partes este gran círculo, ¿cierto? Y aquí vamos a poner los números racionales que se escriben con una Q porque están en inglés, ¿ya? El nombre comienza con Q en inglés y estos son los números racionales. ¿Por qué se le llamará racional? Racionales porque los puedo dividir como una ración, ¿cierto? Una ración para ti, una ración de torta para ti, una ración de comida. En España se utiliza mucho la palabra ración, ¿ya? En Chile no tanto, pero quiere decir de dividir, ¿cierto? Racional. Y por otro lado tenemos los números irracionales, ¿cierto? Muy simple, ¿cierto? Racional, irracional. Y estas dos cosas, estos dos mundos conviven juntos y forman los números reales. Y los números racionales, que ya dijimos que son los que se pueden dividir, los vamos a definir tal cual como lo acabo de decir. Son los números que se pueden dividir. Cualquier número que se pueda escribir como una fracción, es decir, cualquier número, vuelvo a insistirle, que se pueda dividir, es racional. Anótenlo, guárdenlo o grábenlo como ustedes quieran. Cualquier número que se pueda escribir como fracción o dividir es racional. Entonces, por ejemplo, el 4, ¿dónde estaría? Aquí, porque yo lo puedo dividir, sí, pues 4 dividido en 2, 4 dividido en 4, lo puedo dividir. El 5 también, porque 5 dividido en 5 me va a dar un mismo número, pero entero. ¿Bien? O 5 dividido en 5, o 5 dividido en uno, o 5 dividido en 2, yo lo puedo dividir y me da un número. Me da un número particular, 2,5. No estamos hablando de que simplemente me dé un número entero, no, sino que yo lo divido y me dé un número particular, un número que yo conozco. ¿Bien? El menos 9 que yo lo puedo dividir en 3 por ejemplo, y me va a dar menos 3. Por lo tanto, esto también es un número racional, racional. Eh, por ejemplo, si ustedes tienen la calculadora a mano del celular, de lo que ustedes quieran tener a mano, si celular o calculadora, eh, van a poner esto, raíz de 2 dividido en 2. ¿Y qué más o menos le va a dar? Yo también voy a hacer el ejercicio. Aquí, a ver. Raíz de Mm, 2, ¿cierto? ¿Tienen- Da más o como un menos, número gigantesco. ¿cuánto da? Más o menos. 0,7, 0,7, 106, 78. 106, 78, 11, bla, 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 ¿cierto? Sigue. Y si yo tuviese una calculadora más grande, me refiero como matemáticamente, me daría muchos más números. Este número nosotros
no lo conocemos de forma concreta como si lo conocemos este. Este nos dio 5 partido por 2, 2,5. Lo conocemos de forma concreta. 2,5. Perfecto, chao, se acabó, 2,5. Este lo conocemos de forma concreta, nos dio un menos 3. Este que está acá no lo conocemos de forma concreta, porque siguen números acá infinitos. Infinitos y distintos entre sí. Por lo tanto, el raíz de 2 partido en 2, a pesar de que yo lo puedo escribir como fracción porque está aquí, pero su resultado me da un número decimal infinito no periódico, porque no conozco todos los decimales, son todos distintos. Por lo tanto, el irracional es todo número que yo no puedo escribir como fracción porque no me va a dar un número que yo conozco a ciencia cierta. ¿Qué número famosísimo, famosísimo, que ustedes conozcan, ya le doy la palabra a Antonella, que no que conozcan, perdón, famosísimo, pasa esto, el número pi? Antonella, hable nomás. Hola, tengo una duda. Si se puede escribir como periódico, ¿sería racional? Si se puede escribir como periódico, ¿sería racional? Sí, muy bien, esperen. Esto entonces lo vamos a borrar para no confundirnos, ¿cierto? Porque esto no iría aquí los racionales, sino que iría los irracionales, ¿cierto? El raíz de 2 partido por 2. Vamos a poner aquí. Y Antonella me dice, bueno, pero puede haber un número decimal periódico. Por ejemplo, pongan en la calculadora de su celular, o si tienen una calculadora a mano, 1 dividido en 3. ¿Cuánto da 1 dividido en 3? ¿Cuánto da? 0,3. 0,3333333. Entonces, pregunta, ¿yo conozco el número a ciencia cierta? Sí, Sí, lo conozco porque independiente que ese 3 sea infinito, yo sé que siempre viene un 3. Lo tengo clarísimo. En cambio y en aquí, esos casos se pone, en esos casos arriba del 3 para hacerlo más pequeño y no poner 3 infinito, se pone 0,3 y en el 3 se pone una raya arriba. eso. Y eso indica que ese 3 se va repitiendo infinitamente. Pero yo tengo claridad que ese número, a pesar de que es infinito, yo tengo claridad que es un 3, que siempre viene un 3. En cambio, en el número pi, 3,141516, ¿cierto? Va avanzando este número y claro, hay matemáticos medio ociosos que han descubierto hasta 100 millones de cifras. Pero, ¿qué pasa con la cifra 200 millones? ¿Qué pasa con la cifra 300 millones? ¿Alguien sabe cuál es? Es infinito. Infinito, infinito, infinito. No tengo idea cuál es el que viene. Aquí tampoco. Lo irracional es, por lo tanto, lo vamos a definir como cualquier número que no se puede escribir como fracción. ¿Bien? ¿Dudas, consultas? ¿Avanzamos? Yo siempre hago un chiste, ¿ah? Que los números racionales y irracionales son como usted y su ex. No se quieren ver. Son como dos mundos completamente distintos. Aparte, ¿yo puedo meter un número aquí? No, no puede ser esto. ¿Este racional puede pasar para acá? No puede pasar para acá. No me diga esto, maestro. Bueno, pero a lo mejor alguien tiene buena relación con su ex, po. Pero así todos ya son mundos distintos, ¿cierto? Agua y aceite. Claro. Chao, pescado. Son dos mundos completamente distintos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo mezclo dos números
dos números dentro del mismo conjunto. Me explico. Por ejemplo, 4, ¿el 4 está dentro de los racionales o los irracionales? Esto es bien fácil. Racionales. Los racionales, ¿cierto? Porque lo puedo escribir como fracción, yo conozco el número, perfecto, súper bien, aunque lo divida, perfecto, muy bien. 4, y lo voy a combinar, le voy a sumar, por ejemplo, un 3 negativo. Entonces, este es racional, ¿cierto? Este también es racional, por lo tanto, el resultado, sentido común, ¿cierto? Debería darme dentro de los racionales, ¿o no? Sí, pues, ¿cierto? ¿Cuánto me daría? 1, positivo, porque en verdad esto se convierte en una resta, ¿cierto? Tengo 4, quiero sumar, pero ¿sumar qué cosa? Sumar un negativo, eso en verdad es una resta, ¿cierto? Si yo quiero sumar un negativo, eso es como una resta. Es como decir, tengo 4 papas, pero me van a regalar 3 que en verdad las debo, me va a quedar una, ¿cierto? Entonces, em, eso queda entre lo racional. Entonces uno podría pensar que si yo hago operaciones dentro del mundo racional, los números van a quedar dentro de lo racional. Pero fíjese lo que pasa aquí. ¿Qué pasa si yo agarro un irracional, un raíz de 2, ¿cierto? Y lo multiplico con raíz de 2? Este raíz de 2 es irracional. ¿Este raíz de 2 es racional o irracional? Irracional. Irracional. Pero el resultado me va a dar racional. ¿Por qué? Am, era raíz de 2 por raíz de 2, ¿verdad? Claro, raíz de 2 por raíz de 2. Ya. Es porque al multiplicarse, al ser el mismo número, es lo mismo que ponerle un elevado. Claro, ahí muy bien. Y Porque cuando, y dice, cuando se eleva un, cuando se eleva una fracción, se quita el elevado y se quita la fracción y solo queda el número, o sea, 2. ya. ¿Quién va bien encaminado? Va a la luz. ¿Quién pule a su compañero? Porque hubo unos pequeños conceptos equivocados, pero ¿quién pule eso para que sea perfecto? ¿Quién lo ayuda? ¿Qué podría ayudarlo? Aquí tenemos un irracional, raíz de 2, otro irracional. Se están multiplicando, perfecto, pero él dijo se va la fracción. Esto no es una fracción, se va la raíz, ¿cierto? Eso, La raíz. eso, perdón. Que, Eso. que vi eso el año pasado y estoy más confundido. Ya, pero va bien si está mirando la luz. Imagínese, se sabe esto. Ya, muy bien. Entonces, cuando tengo este raíz y este elevado a 2 se anulan porque son operaciones contrarias. La raíz con la potencia se anula. Ya vamos a ir viendo esto. Esto no es necesario que ustedes se lo aprendan y que entren en pánico, que está viendo, no. Si esto no es materia de ahora mismo. Entonces, fíjese que se anuló la raíz, se fue ese 2 de arribita y me queda 2. Por lo tanto, raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y el 2 es un racional. ¿Cómo puede ser que algo que está en el irracional haga una operación con también que está en el irracional, el resultado me dé racional? Bueno, puede ser. Recayó con su ex. También pasan los números. ¿Qué pasa si que tuviese raíz de 2 que es un irracional, pero la operación es restar un raíz de 2? ¿Cuánto es el resultado? 0. ¿Y el 0 está dentro de los racionales o los irracionales? Irracionales, De los porque no puede ser racionales. divisible. Sí, porque el 0 puede ser divisible por cualquier número, por ejemplo, por 3, y eso me va a dar 0. 0 dividido en 7 me da 0. El 0 puede ser divisible por cualquier número.
Por lo tanto, es racional. Veamos un ejemplo, otro ejemplo de comportamiento entre los conjuntos numéricos. Si yo tengo un número racional, por ejemplo el 0, y tengo un irracional, como el raíz de 2 o raíz de 3, pongamos que es irracional, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo los divido? ¿Cuánto me va a dar? Ya lo dijimos recién. Me va a dar 0, ¿cierto? 0 dividido en cualquier número es 0. Y esto es racional. Entonces fíjese que al dividir un racional con un irracional, me podría dar un racional. Ahora, ¿qué pasa si el irracional es 1 y yo lo quiero dividir por raíz de 2 o raíz de 3, siguiendo la misma lógica? El resultado es un irracional, porque 1 dividido en raíz de 3 sigue siendo irracional. Porque si usted lo pone en la calculadora, le va a dar un número terriblemente. No se van a conocer los números que vienen uno tras de otro. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos llegar con esto? Que al combinar números de distintos conjuntos, de los racionales y los irracionales, el resultado me puede dar racional o irracional y va a depender exclusivamente cuáles son los números que estoy combinando. ¿Y cuáles son los números especiales? El 0, 0. ¿ya? Si es que son iguales, ¿ya? También si es que se hacen operaciones negativas, también eso me va a dar de repente un indicio, si está bien o está mal, también me va a dar un indicio. Entonces, había ejercicios de PAES anteriores que decían, por ejemplo, si tengo, acuérdense lo que, o sea, pongan atención a lo que estoy diciendo. Si tengo dos números racionales, ¿ya? Si tengo dos números racionales, el racional 1 y el racional 2, ¿cierto? Ya a estos dos racionales les sumo la unidad. ¿Qué significa que les sumo la unidad? Tengo dos números racionales, ya estos se están sumando y además les sumo la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que les sumo 1. Eso quiere decir, le sumo la unidad, le sumo 1. ¿Bien? Primera aseveración, porque estas eran aseveraciones y después decía alternativa A, 1 y 2, ¿cierto? Alternativa B, estoy inventando la alternativa, 2 y 3. Alternativa C, 1, 2 y 3. Y alternativa D, ninguna, ¿cierto? Entonces, la aseveración 1, recordemos que este es racional, racional. Dice, siempre da racional. Aseveración 2, siempre da irracional. Puede dar 1. Estoy inventando el ejercicio, ¿ah? Ojo. Pero el tipo PAES de ejercicio de esto que estamos viendo sería de este tipo. Análisis. Ponerse en el caso de el conjunto 1, en el conjunto 2 y analizar la pregunta. Bien, analicémosla. Son racionales, ¿cierto? Son racionales. Incluso podría ser que un poco más, porque yo la hice aquí ahora con racionales, pero el viejito Demre podría haber puesto irracionales. Irracional 1, irracional 2. Bueno, lo hice con racional. Bien, ¿siempre da racional? ¿Hay alguna excepción? ¿Me podría dar esta suma irracional? ¿Me podría dar irracional esta suma? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no me podría dar irracional? Porque Porque la suma de racionales solamente.
Perdón, de nuevo. Que es netamente una suma de racionales. Eso, porque las operaciones de suma en racionales no provocan irracionales. Eso ustedes ya lo tienen que ir incorporando. O sea, si yo tengo sumado 1 más 2 más 3, eso jamás va a llegar a ser un irracional. Si yo tengo un medio más un cuarto más 0,3, eso jamás llega a ser un irracional. Sigue siendo una fracción, ¿cierto? Todo lo que sea suma de racionales no provoca irracionales. ¿Bien? Entonces, siempre da racional verdadero. Siempre da irracional falso, ¿cierto? Puede dar uno, verdadero o falso. ¿Verdadero? Verdadero, ¿por qué? Verdadero. Porque los dos racionales pueden ser cero. Exacto, ¿por qué? Porque yo en ningún momento les dije que eran distintos, ¿cierto? Entonces, imagínense que el racional uno es cero y el racional 2 es cero. Cero más cero más uno, 1. También podría pensar que el racional uno, por ejemplo, es 2 y perdón, y el racional 2 sería menos 2. Y ahí se anulan. Ahora, ya sabemos que puede dar uno, entonces sería 1 y 3. Chuta, no puse la alternativa, ya pongamos que esta es la alternativa 1 y 3. Ya, la alternativa A. ¿Ya? Ahora, supongamos que la pregunta del viejito de Emre no hubiese sido esta, si no hubiese sido el irracional uno más el irracional 2 se le suma la unidad, es decir, se le suma la unidad y las mismas aseveraciones. Entonces cambiamos el enunciado, ya no es este enunciado, sino que es este. Siempre da un racional No. y podría dar un racional o no. Depende. No, ¿sí o no? ¿Podría dar un racional? ¿Sí o No. no? No. Usted está No. como los economistas, todo depende. No, ahora me puse a pensar, no. No podría ser. ¿Podría dar un racional o no? ¿Quién dice que sí? No. Por favor. Yo digo que sí, Ya, Jorge, ¿por qué? porque como se ve en los ejemplos anteriores, puede ser que una operación entre dos irracionales dé racional. Ya, deme un ejemplo usted. Por ejemplo, un número irracional puede ser, no sé, 0,3 periódico, no, 0,345, ¿Ya? sea más, no sé, el mismo racional. Pero negativo. ¿Quién tiró esa bomba? ¿Quién fue? ¿Quién dice Es yo? que No, yo quiero saber quién tiró esa bomba. Eso, porque muy bien. La que tiró esa bomba estaba perfecto, porque puede ser negativo, ¿cierto? Entonces, Sí. el Jorge dijo el irracional uno, por ejemplo, ya, hagámoslo más simple, Jorge, más que 0,345 porque eso sería racional en verdad, pero yo entiendo lo que va. Podría ser raíz de 5. Ponga raíz de 5 Claro, en que su va a ir de calculadora. 5 menos raíz de 5. ¿Mm? ¿Quién habla? La Jacqueline. ¿Usted tiró la bomba? No, la Jacqueline no fue, parece. Ya. Entonces, raíz de 5, ¿cierto? Y tenemos que sumarle otro irracional. Entonces, Jorge, ¿cómo sería aquí? Es negativo. Negativo, ¿cierto? Menos raíz de 5. ¿Por qué? Porque es un irracional también, pero negativo. Y es distinto al raíz de 5, no es igual, es distinto. Más 1. ¿Cuánto me daría eso? Me daría 1, porque aquí se anula, eso me daría 0 y me daría 1. Por lo tanto, esta suma podría ser racional. Sí, podría ser. Podría ser racional. Pero ¿eso quiere decir que siempre va a ser racional? No. No.
Ojo con este juego que estamos haciendo, porque podría ser, siempre es típica cuestión del viejito Denver. Típica. Típicas confusiones que provoca el señor Denver. Que siempre, que algunas veces podría ser. Por eso es súper claro, sí o no. Siempre, sí o no. No, pues no siempre. Podría ser sí, pero eso no quiere decir siempre. ¿Podría ser que esto me dé irracional? ¿Quién quiere apoyarme con Sí. esto? Javiera, ¿cierto? ¿Por qué? Ejemplo. Em, Porque puede ser como o sea, un número irracional, Ya, cualquiera, cualquiera, como tírame un cualquier, ay, o sea, hoy muchos números, ya, muchos nombres. Cuando yo como les pregunte, que cuando yo, que no tenga fin. ya, cuando yo les pregunto un irracional, ustedes tienen inmediatamente una raíz, Ya, porque ya eso es seguro. puede ser, Pero una raíz, por ejemplo, de ajá, 2, de 3, de 5, 7, de los números primos, generalmente. Ya les voy a explicar eso. Ya, raíz de 3. Y tengo que ya, sumar raíz de 3, otro irracional. claro, ¿Cuál sería, por ejemplo? raíz de 6, Ya, raíz de 6, sí, también. Y le tengo que sumar uno. Si ustedes ponen eso en la calculadora, les va a dar una ensalada de números. Porque el raíz de 3 es un irracional que no puedo escribir como fracción, jamás. El raíz de 6 tampoco. Y le sumo uno, esto me da irracional. Pero siempre me va a dar irracional, siempre. Dijimos que siempre racional no, ¿cierto? ¿Siempre me va a dar irracional, sí o no? No, No, porque ya nos dimos cuenta que podría darnos racional. Y aquí puede dar uno, también puede dar considerando, uno. sí, también puede dar, porque aquí incluso nos dimos este ejemplo, ¿cierto? Del raíz de 5 y le sumamos menos raíz de 5 que ambos son irracionales, pero así todo nos dio uno. Sí podría darnos uno. Por lo tanto, la alternativa correcta sería solo 3. Supongamos que existe la alternativa E. Aquí le ponemos solo 3. Entonces, la alternativa correcta sería la E. ¿Queda claro por qué es importante Perdone conocer el conjunto? Sí. ¿Quién habla? chuta, el Andrew. ¿Ah? Profe, una pregunta. Una Cuéntame. pregunta, profe. Perdone mi ignorancia, eso sí. Pero no existe raíz de cero, ¿no? Nada que ver, ¿no? Sí, existe y es cero. Todavía me perdió yo. Raíz de cero, Sí, cero. pero se podría aplicar acá, ¿no? No, porque incluso hay Mm, una discusión matemática estoy que llegando. existe, que no existe. No lo vamos a aplicar, ni tampoco el DEMRE se va a meter en la raíz de cero, porque es una discusión todavía que hay. Incluso muchos dicen que no existe, que no Ok, se profe. aplica. Hable nomás, lo escucho. ¿A qué se refiere? Ya. No, era eso. Chau. Ya. ¿Dudas o consultas o cosas? creo que en el chat hay una pregunta. ¿A qué se refiere que no se puede poner en fracción? Jacqueline, me refiero a que, por ejemplo, si yo escribo raíz de 2, ¿ya? Y yo eso lo quiero dividir en 3, ¿eso lo puedo escribir como fracción? Sí, pues ahí lo vemos, ¿cierto? A lo que yo me refiero es que el resultado que me da es un resultado que yo conozco fehacientemente. Si yo pongo eso en la calculadora, pongámoslo, use usted su calculadora de celular, lo que usted quiera, ponga ahí, raíz de 2 puse, ¿cierto? Dividido en 3. Me va a dar 0, 4, 7, 1, 4, 0, 4, 5, 2, 0, 7, 9, 1, 0, 3, 2. Y eso sigue. Lo que pasa es que la calculadora del teléfono o la calculadora cualquiera lo trunca esto, ¿ya? Lo hace que termine en un momento porque no tiene más pantalla. Pero esto es infinito, ese número. Por lo tanto,
a lo que yo me refiero es que este número que está aquí, porque esto forma un número, esto es un solo número, que yo ahora lo escribí como fracción, sí, pero eso es un número. Este número que yo lo escribí como fracción corresponde al 0,47, ¿cierto? A ver, 0,47, 1,4, bla, bla, bla. Ese número que es este mismo, estos dos son iguales, este número que está aquí, yo lo conozco fehacientemente, todos sus elementos, Jacqueline, según lo que yo acabo de decir, ¿los conozco uno a uno? No lo conozco. No lo conozco porque son números infinitos. En cambio, imagínense esto. Pongo el 2 arriba y abajo el 3. Eso, si yo lo pongo en la calculadora, me va a dar 0, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Yo sé que siempre viene un 6, que esto lo puedo escribir como 0,6 periódico. Estos dos números son iguales, idénticos. Esta fracción y este número se corresponden, son iguales. Por lo tanto, este número que está aquí es racional. ¿Por qué? Porque su resultado es un número que yo conozco fehacientemente. Puedo escribirlo como fracción. Puedo escribirlo. Bien, en cambio, este que está acá no puedo escribirlo como fracción. Bien. Más dudas, consultas. Profe, Dígame. por ejemplo, la interacción entre números racionales e irracionales tiene algún nombre. ¿La prueba que se puede identificar fácilmente o le ponen directamente racionales o irracionales? Sí, no, no pierden. Sí, la prueba lo que busca es que ese contenido que es racional e irracional, que me imagino que nunca se lo pasan así en el colegio, ¿verdad? Porque no se pasa así, no se pasa como la interacción o comportamiento entre conjuntos. Supuestamente, ese análisis que nosotros acabamos de hacer, a usted se le tendría que haberse ocurrido por arte de magia. Pero bueno, así es. Ya no se pasa, no tiene un nombre y lo importante es que usted sepa identificar los racionales, los irracionales y saber cómo se comportan entre ellos. ¿Bien? Ya. Vámonos a ejercicios de números, pero que son más o menos de la vida cotidiana, ¿ya? Porque los ejercicios de números del DEMRE, en verdad, todos los ejercicios se basan mucho también en la cotidianidad, donde alguien que no sepa tanto matemáticas formalmente podría contestarlo igual, sin temor. Dice, una persona selecciona un número de 2 dígitos. A ver, tírenme, número de 2 dígitos. Lluvia de ideas. Número de 2 dígitos. 64. Ya, 22. 22. 44. Ya, pues vamos, tiren, tiren. 27. 27. Ya. Uno más. 35. 15, 35. Ya. Dice, tenemos un número de 2 dígitos. ¿Ya? Bien. Luego resta este número a 200. O sea, este número se lo restamos a 200. Le tenemos que restar ese número a 200. Perfecto, ahí está. Ahí. Y finalmente, el resultado de esto, duplícalo por 2. ¿Bien? ¿Quedó claro? Esto que está aquí, nosotros lo leímos en español, lo tradujimos al idioma matemático y nos da eso. Aquí hubo una traducción. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya. Dice, ¿cuál es el mayor número que puede obtener, es decir, esta operación, cuál es el mayor número que puede obtener mediante esta serie de operaciones?
el mayor, el más grande. Por lo tanto, si yo quiero el número más grande que puedo obtener de esto, este numerito tiene que ser muy grande o muy chico. Yo quiero que toda esa operación me dé un número grande. Por lo tanto, a 200 yo necesito restarle poquitito o necesito restarle algo muy grande. Poquitito. Algo grande. Si imagínese usted tiene 10 lucas y usted quiere que le cobren algo, pero quiere recibir harto vuelto. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Es que a mí me gusta mucho poner ejemplo de plata porque todos entiendan. ¿Por qué la plata nos mueve tanto? Ya, entonces, ¿necesito un número muy chico para restarle a 200 o muy grande? Chico. Es muy chico. Uno muy chico, porque de esta forma el resultado va a ser grande. Por lo tanto, ¿cuál es el número más chiquitito posible que puedo restarle siguiendo esta condición, que era de 2 dígitos? El 1. Yes, Ah, de 2 dígitos, El 10, sí. 10. yes. El 10. Por lo tanto, este número tiene que ser 10, no puede ser otro. Porque si le pongo 9 es un dígito. Si pongo 8, un dígito. Si pongo 1, un dígito. El número más chico posible de 2 dígitos es el 10. Ya, entonces, ¿qué me va a dar? 200 menos 10, 190. Y 190 por 2, 380. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor número que puedo obtener mediante esta serie de operaciones? El 380. 380. No podría obtener el 398 porque esto es lo más grande que yo podría obtener, 380. Se dan cuenta que no, no necesita saber aquí directamente matemáticas. Esto es como decir, si va a un país de habla inglesa, por lo menos usted podría decir thank you, hello, welcome. Esto es lo mismo. ¿Se da cuenta? Que no necesita tener una gran matemática para hacer esto. Necesita leer y tener seguridad. ¿Ya? Entonces, hay ejercicios que, bien, puede avanzar. Ya, duda o consultas. O avanzamos. Ya. ¿Cuál es el valor de... ¿Estos números que están aquí son racionales o irracionales? Son Racionales. 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 Racionales, Racional. ¿cierto? Racionales porque sabemos fehacientemente qué son. Este es un 0,002. ¿Viene algo más? No viene nada más. Este es un 0,02. ¿Viene algo más? No. Y este es 0,01. ¿Viene algo más? No viene nada más. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de toda esta cosa? Hay alumnos que saben trabajar muy bien con decimales. ¿Bien? Que saben dividir, multiplicar, etcétera, etcétera. Pero eso como que está en el labón más mejor, digamos. ¿Ya? Como que alguien que sabe bien matemática puede manejarse bien en división, multiplicación. Pero, como suponiendo que nosotros estamos aprendiendo, yo les recomiendo siempre trabajar en fracciones, porque recordemos que los decimales es lo mismo que una fracción. Yo puedo trabajar esto en decimal o puedo trabajar esto en fracción y es exactamente lo mismo. ¿Bien? Lo vamos a trabajar de las dos formas para que les quede claro de las dos. Ese 0,02 yo lo puedo transformar a fracción. ¿Cómo? Cuando después de la coma, ¿cuántos decimales tengo? 2. 3 decimales. 3. Tengo ese, tengo este y tengo este. Tengo 3 decimales. Por lo tanto, voy a hacer una pequeña fracción y como tengo 3 decimales, abajo va a ir partido por un 1000. Si aquí tengo 2 decimales, partido por un 100. Si tuviese un decimal, partido por un 10. Si tuviese 4 decimales, partido por un 10.000. La cantidad de decimales está dada por la cantidad de ceros. ¿Bien? Eso va abajo. Y arriba va el numerito que nos va, que nos está acompañado de los ceros, es decir, va el 2. Por lo tanto, si usted pone 2 partido 1000, le va a dar ese numerito que está acá, en la calculadora. Pongamos, 2 dividido en 1000 en la calculadora. 0,02. ¿Bien?
Ese numerito, esta fracción corresponde a esta. Aquí hay un por. ¿Cuántos decimales tengo aquí? 2, 2, por lo tanto, abajo, ¿qué iría? 100. 100. Perfecto. Y arriba va el 2. Si aquí hubiese un 3, pongo el 3. Si aquí hubiese un 7, pongo un 7. ¿Bien? Lo mismo acá. ¿Cuántos decimales tengo aquí? 2, 2, por lo tanto pongo 100. Ahí, y aquí pongo el 1 porque está el 1. ¿Bien? ¿Qué va a pasar aquí con toda esta cosa? ¿Qué va a pasar? Hay muchas formas. Yo lo voy a hacer de la forma más simple, básica, que a todos se le ocurriría. ¿Ya? Primero voy a multiplicar esta fracción con esta. Multiplicación de fracciones directa, es decir, 2 por 2, 4. Y aquí, ¿cuántos ceros tengo? 1, 2, 3. Y aquí 2, 5 en total. Por lo tanto, pongo un 1 y le agrego los 5 ceros. La multiplicación de ceros, simplemente sumamos los ceros. Me daría 100.000 abajo. Y esto dividido en 1 partido en 100. Tengo una fracción dividida en otra fracción, por lo tanto multiplicamos siguiendo la regla de la oreja. 4 por 100, extremo con extremo, me quedaría 4 por 100. Fíjense que no voy a multiplicar todavía. Podría poner 400, sí, pero no voy a hacer. 100.000 por 1, 100.000. Ahora, como tengo algo arriba que tiene ceros y algo abajo que también tiene ceros, voy a eliminar ceros. 2 ceros, 2 ceros. Por lo tanto, me quedaría 4 dividido en 1000. Esto tengo que transformarlo a decimal. ¿Cuántos decimales tendría este número si abajo hay un 1000? 3 decimales. Por lo tanto, 0,12 y ese 4, y ahí estarían los 3 decimales. ¿Se da cuenta que transformamos este 0,002 a 2 partido por 1000? Bueno, aquí teníamos 4 partido por 1000, 0,04, la operación contraria. ¿Qué pasaría si este ejercicio lo hiciéramos no con fracciones, sino con decimales? 0,002 por 0,02. Y después lo tenemos que dividir por 0,01. No nos olvidemos. La multiplicación sería 2 por 2, 4. 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. Ahora viene ese 0. Dejo un espacio aquí, ¿cierto? 0 por 2, 0. 0 por 0, 0. 0 y 0. Otro espacio porque viene otro 0 aquí. Otra multiplicación. 0 por 2, 0 y así 4, 0. Sumo hacia abajo. 4, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cuántos decimales tengo? En total, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, ¿cuántos decimales tengo que tener? ¿Cuántos decimales? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué pasa? Lo pongo aquí. Ahora, tenemos que dividirlo con 0,01. Dividido en 0,01. Y aquí es bien simple porque me corro dos espacios y me corro dos espacios. A la derecha y a la izquierda me quedaría 0,004. Lo mismo. Me corrí dos espacios para que se transformara en 1, porque si yo divido por 1 me queda el número tal cual. Por ejemplo, 1000 dividido en 1, 1000. 500 dividido en 1, 500. 7 dividido en 1, 7. Aquí, para que esto se me convirtiese en 1, me corrí dos espacios. 1, 2. Ahí se me convirtió en 1. Pero si yo me corro dos espacios acá, también me corro dos espacios acá. 1, 2. Por eso me quedaría 0,004. ¿Ya? Múltiples formas de realizar el ejercicio. Una consulta. Dígame. Eso se puede hacer como en cualquier división de números decimales, como el correr Bien. la coma 2 veces y se tendría que correr en el otro número igual. Claro. Por ejemplo, si yo hubiese tenido aquí, no sé, por ejemplo, 0,327 dividido en
0,21. Entonces, ¿qué hago? Para que esto se me convierta en 21, me corro dos espacios, ¿cierto? Por lo tanto, si eso me convirtió en 21, esto también en dos espacios y me quedaría 32,7 dividido en 21. Si yo hago esa división en la calculadora, me va a dar exactamente igual a esta. Porque en verdad lo que estoy haciendo, para los que sepan un poquitito más de matemática y no encuentran todavía la lógica, lo que estoy haciendo es amplificar cada número por 1000, por 100, por 10, por 10.000, etc. Estoy amplificando cada número, a cada lado. Aquí lo amplifiqué por 100, ¿cierto? Por 100 y por 100. Entonces eso provocó que aquí esos dos decimales se eliminara con este 100. Y estos dos que me corrí se eliminó con ese 100. ¿Bien? ¿Dudas? Bien. Tengo dos ejercicios como pequeña tarea que se los voy a dejar para verlo el miércoles. Ya intenten realizarlo, yo lo voy a realizar el miércoles, pero quiero que previamente ustedes lo realicen. Sí, son de la PAES directamente, ¿ya? Traten de no hacer la PAES del año pasado porque son los ejercicios que estoy ocupando, ¿ya? Traten de no hacerla. Ocupen la PAES anterior del 2022 o otro ensayo, pero las que voy haciendo aquí son del 2023 o del año pasado, las que subieron el año pasado, ¿ya? Entonces, les dejo el ejercicio 3, ¿ya? Y el ejercicio 4. Bien, traten de buscar si es que les falta información de qué pasa cuando un negativo está elevado a 2, por ejemplo. Ahí está la clave. Aquí qué son los números impares, qué son los consecutivos. Ya, yo los voy a realizar el día miércoles, pero necesito que ustedes vayan incorporando contenidos, ¿cierto? Con otras fuentes. ¿Bien? Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Realizamos la bienvenida, presentación del curso, aprendimos a diferenciar entre números enteros y racionales principalmente. Muchas gracias por asistir, chiquillos. Fue un gusto, como siempre. A mí me encanta hacer clases. Soy profesor de corazón, no formalmente. Así que lo hago apasionadamente. Muchas gracias. Y, y ahí les van a mandar la información al WhatsApp sobre el material y todas las cosas que necesitan. ¿Ya? Cuídense, ojalá que quieran inscribirse a los lectivos lo hagan. Nos veremos probablemente, aún no sé, el miércoles se los digo, en Matemática 2. Y si no, aquí en Matemática 1. Bien, cuídense, que estén muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Mañana tienen competencia lectora. Chao, chao. Gracias, Nos profe. vemos. Profe, nos Ah, vemos. Muchas gracias. gracias. Buena tarde. Gracias. Chao.